Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo se sienten? Vamos a abrir la palabra de Dios a los que fue nuestra lectura bíblica, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Esto es más que el grito de un hombre desesperado que no entendía lo que pasaba en su corazón, porque por un lado quería servir a Dios, y por otro lado sentía como que si dentro de él hubiese otro hombre que quería andar en los caminos equivocados. Y el verso 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nosotros necesitamos entender lo que sucede con el hombre y la mujer después de la conversión, porque parece que después que nos entregamos a Jesús, queremos servir a Jesús y andar en sus caminos, y al mismo tiempo pareciera que existe otro hombre que no tiene que ver nada con Jesús. En lugar de enfrentar humanamente con el problema del pecado, tenemos que depender de Jesucristo para poder vencer el pecado. La única solución, la única provisión para vencer el pecado es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que confesar que somos seres contradictorios. No siempre existe una coherencia, una relación entre lo que sabemos que debemos de hacer y lo que realmente hacemos. Y yo creo que todo el mundo reconoce que es mejor ser humilde que orgulloso. ¿No es así, mis hermanos? Yo creo que todo el mundo reconoce que es bueno no hacer nada de individuo, es mejor no guardar rencor que guardar rencor. Todo el mundo reconoce que es mejor hacer el bien que no hacer el mal. Al menos que una persona tenga serios ajustes psicológicos, hay en todos nosotros una conciencia que Dios puso ahí de fábrica, que nos dice que debemos alabar lo bueno y debemos rechazar o desaprobar lo malo. Eso es lo que lleva a muchas personas a una distorsión, a disfrazar el orgullo de humildad y a buscar la manera de esconder nuestro orgullo con la humildad. Queremos aparentar que somos buenos o altruistas porque sabemos que eso es lo que debíamos de ser. Por eso alguien decía que la hipocresía es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud. La hipocresía es el homenaje que el juicio le rinde a la virtud. Todo el que hipócritamente pretende ser humilde sin serlo, está reconociendo que la virtud es buena. ¿No es así, mis hermanos? Así que la hipocresía es una extraña forma de exaltar la virtud. Pero aquí es donde entra en juego
el problema esencial del ser humano. El hecho de que todo el mundo reconozca que la humildad es mejor que el orgullo y que practicarla es regla de oro y es mejor que ser egoísta. No quiere decir que tengamos la capacidad de comportarnos a la altura de esos estándares morales que nosotros aprobamos. En otras palabras, saber lo bueno es una cosa, hacerlo es otra muy diferente. Y de ahí es el refrán que usted conoce y ha escuchado alguna vez. Del dicho al hecho hay mucho ¿qué? Estrecho. Del dicho al hecho hay mucho estrecho. Si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que reconocer que estamos muy lejos de llenar la medida de ese estándar que nosotros reconocemos como bueno. No es que ignoramos hacer lo bueno, es que no podemos llenar esa medida. Ese es el dilema que Pablo plantea en Romanos capítulo 7, versículo 13 en adelante. Pablo allí plantea, su tesis es que la ley de Dios, los 10 mandamientos, son santos, justos y buenos, pero no puede salvar a nadie. La ley es buena, pero no puede salvarte, porque no tenemos la capacidad de obedecerlo. Así que el problema, dice Pablo, no está en la ley. El problema está en nosotros, que no podemos ni queremos hacer lo que la ley dice. No queremos someternos a la voluntad de nadie fuera de nosotros mismos. Queremos ser autónomos e independientes. Es por eso que nadie se puede salvar guardando la ley, dice Pablo. Porque nadie puede llenar la medida que la ley demanda de nosotros. La ley nos dice lo que debemos de hacer, pero no provee los recursos para hacerlo. Por lo tanto, y este es el mensaje de Romanos 7, la única manera de salvarnos, la única, no hay dos, la única manera de salvarnos es aceptando como un regalo la justicia que Dios nos dio por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No por nuestro propio esfuerzo en obedecer los mandamientos. Ahora bien, aquellos que son salvos por Cristo ahora poseen una nueva capacidad que antes no tenían y una nueva motivación para poder obedecer a Dios a pesar de la lucha que tenemos todavía diariamente por causa del pecado que mora en nosotros. Y eso es precisamente lo que Pablo comienza a explicar a partir del versículo 14, Romanos 7, 14. Hay una gran diferencia en Romanos 7, versos 7 al 13, y Romanos 7, versos 14 al 25. Hay una diferencia abismal que usa Pablo. En Romanos capítulo 7, versos 7 al 13, todos están en tiempo pasado. Todos los verbos de Romanos capítulo 7, versos 7 al 13, todos están en tiempo pasado. Porque Pablo está describiendo lo que era su vida antes de venir a Cristo. De hecho, el pronombre yo aparece en Romanos 7 más de 40 veces. Yo. Pablo está describiendo lo que él era antes de ser cristiano. Pero en los versículos 14 al 25, todos los verbos están en tiempo presente. Porque Pablo está describiendo allí su condición actual. Ahora que es cristiano, después de su conversión, en los versículos 7 al 13, vemos el cuadro de un incrédulo que de ninguna manera puede obedecer la ley de Dios, porque es un esclavo del pecado. Pero en los versículos 14 al 25, vemos el cuadro de un cristiano que sigue luchando contra el pecado, que mora en él, en nosotros. Pero habiendo sido libertado de su dominio del pecado, ¿ve la diferencia? En el versículo 7 al 13, un incrédulo
que no puede obedecer a Dios. Versículo 14 al 25, un cristiano que desea obedecer, que quiere obedecer, pero que tiene una lucha, alguien lo planteó de esta manera. El incrédulo, de los versículos 7 al 13 de Romanos 7, se encuentra inmerso en una guerra que de ninguna manera puede ganar. No la puede ganar. El cristiano, de los versículos 14 al 25 de Romanos capítulo 7, está inmerso en una guerra, pero que de ninguna manera puede perder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El incrédulo está en una guerra que no puede ganar. El creyente que está en una guerra que no puede perder. Así que, hermanos, no es que nosotros pasamos de la guerra a la paz, cuando aceptamos a Cristo. No, seguimos en guerra. Seguimos en guerra, hermano. Pero esta es una nueva guerra porque ahora estamos luchando desde una posición completamente distinta a la que teníamos antes que éramos cristianos. Ya no estamos en una guerra que no vamos a ganar. Estamos en una guerra que no podemos perder, mis hermanos. Estamos en una guerra que no podemos perder, a pesar de las heridas que vamos a sufrir en el campo de batalla. Muchas veces vamos a perder batalla, pero no la guerra. Pablo quiere hacernos ver en esta mañana por qué seguimos en guerra contra el pecado. Si ya fuimos libertados del pecado, Pablo ya dijo en Romanos 6 que fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Pero en la experiencia no nos parece que hemos vencido al pecado. Pablo dice, un ejemplo, déjame explicarte. Si ya fuimos libertados del pecado, pero debes prepararte para una guerra hasta el día de tu muerte en el poder del Espíritu Santo y no descansando en nuestra propia fuerza para obedecer la ley. Hermanos, hermanas, ese es el centro de este mensaje. Estamos en una guerra. No la pelees en tu propia fuerza. Necesitamos depender del Espíritu de Dios. Así que, hermanos, hermanas, el tema de Romanos 7 es el siguiente. La ley de Dios en sí misma no puede salvar ni puede santificar. Óyeme bien y vuelvo y repito. La ley de Dios en sí misma no puede salvar ni puede santificar. No porque haya ningún problema en la ley, sino porque aún nosotros los cristianos tenemos un problema. Y ese es el problema en que Pablo va a describir en los versículos 14 al 25. Veamos entonces, en primer lugar, lo que Pablo nos dice acerca de la ley. Luego veremos lo que Pablo dice acerca de sí mismo. Y ahí todos estamos incluidos. En tercer lugar, vamos a ver lo que Pablo dice acerca de cómo somos librados en esta lucha. Así que primero, lo que Pablo nos dice acerca de la ley, lo que nos dice de sí mismo, y también lo que Pablo nos dice acerca de esta lucha. ¿Qué dice Pablo acerca de la ley? Pablo tiene que salirle al frente a la acusación de que él no está menospreciando la ley. Imagínese a un judío en el tiempo de Pablo diciéndole a Pablo o a usted, pero si la ley no salva ni santifica, entonces, ¿para qué sirve? Debemos llegar a la conclusión de que la ley es algo malo. Y Pablo pregunta en el versículo 7, ¿qué pues diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Respuesta, de ninguna manera. No, la ley no es pecado. De hecho, en el versículo 12 dice, así que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. No hay ningún problema en la ley. Próxima pregunta. Versículo 13. Entonces,
Si la ley es buena, lo que es bueno viene a ser causa de muerte para mí. De ninguna manera, dice Pablo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegase a ser sobremaneramente pecaminoso. Pablo está diciendo aquí, el problema no está en la ley. No es la ley la que te mata, es el pecado. Lo que hace la ley es hacerte ver a ti tu vida pecaminosa. El pecado que mora en nosotros. En otras palabras, déjame ponértelo de una manera hermosa. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando tú te miras en el espejo de la ley, te das cuenta que tú eres peor de lo que tú piensas. La ley te hace ver que tú eres peor de lo que tú piensas. Pero no es la ley que te hace peor. Lo que te hace peor es el pecado que mora en ti y en mí también. Un ejemplo para que me entiendan mejor. Imagínate un día soleado en la playa. Usted acaba de darse un chapuzón en la playa y de pronto descubre que hay un cartel que dice, el cartel usted lo lee, a la orilla dice, prohibido nadar, hay tiburones. ¿Su día se arruina por culpa del cartel? ¿Se molesta usted con la persona que puso el cartel? La ley es como ese cartel, es esencial y le agradecemos, pero no nos libra de los tiburones. Otro ejemplo. Imagínate que tú vas a hacerte un chequeo médico anual. Le llevas los resultados de los exámenes al médico. El médico los ve y con una cara sombría le dice a usted, lo siento, pero tiene cáncer. La pregunta es, hermanos, ¿fueron las palabras del médico que te provocaron el cáncer? ¿O ya tú tenías el cáncer y el médico simplemente te está revelando el problema que está en ti? Así funciona la ley. La ley no produce cáncer, pero la ley te hace ver que el cáncer del pecado que mora en mí y en ti ha hecho metástasis en todo tu cuerpo. No hay una parte de tu ser que no haya sido impactado por causa del pecado. Eso es lo que hace la ley, de manera que el problema no está en la ley, el problema está en nosotros. Versículo 14, y aquí comienza el versículo 14, Pablo el cristiano, porque sabemos que la ley es espiritual y yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. En un momento vamos a ver a qué Pablo se refiere cuando habla de su carnalidad aquí. Pero guarden eso ahí en el cerebro de ustedes. Yo quiero concentrarme en lo que él nos dice acerca de la ley. ¿Qué dice Pablo acerca de la ley? Que la ley es espiritual. ¿Y eso qué significa? Significa que la ley tiene un origen divino. La ley es espiritual, es perfecta, porque es el reflejo del carácter perfecto de Dios. No puede haber nada malo e inadecuado en los 10 mandamientos, porque no hay nada malo o inadecuado en el Dios de la ley. Él es santo, justo, bueno, y lo mismo podemos decir de la ley. Si todos los seres humanos obedecieran la ley, sería un paraíso, sería el reino de los cielos. Es por eso que Pablo tenía lucha con el pecado. Pablo reconoce la debilidad de que la ley es espiritual. La guerra que experimenta nuestro interior, que quiere obedecer a Dios, le da la razón a la ley de que es buena, porque tú quieres obedecer. ¿Por qué tú quieres obedecer, hermano? Cristiano, ¿por qué tú no quieres mentir? Porque tú sabes que decir la verdad es bueno. ¿Se dan cuenta? Esa misma guerra que usted siente que yo, que no quiero pecar, estoy reconociendo de que la ley es buena. La ley es buena, hermano.
Así que, hermano de la película, el villano de esta película, mis hermanos, no es la ley. No ataque la ley. Hay muchos cristianos en otras iglesias que atacan la ley. No. El villano de la película no es la ley. El villano de la película es el pecado que mora en nosotros. Y eso nos lleva a nosotros, a nuestra segunda parte del tema, que Pablo dice que la ley es espiritual, la ley es buena. Veamos lo que dice Pablo de él mismo ahora. Y ahí estamos incluidos nosotros. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esa expresión es tan fuerte que algunos han llegado a la conclusión de que Pablo está hablando aquí de un creyente. Porque Pablo había dicho antes que los creyentes ya no están en la carne. Los creyentes ya no están dominados por cosas pecaminosas. En Romanos 6, ya hemos sido libertados del pecado. ¿Cómo puede decir Pablo ahora aquí que él es carnal, vendido a la esclavitud del pecado? Pablo está planteando aquí la realidad de que a pesar de haber nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, a pesar de haber sido hecho nueva criatura en Cristo, aún queda en nosotros un residuo de pecaminosidad que llevaremos hasta la muerte. ¿Sabe lo que es peor? No mejorará con el tiempo. La ley es espiritual, porque sus contenidos proceden de Dios. Un nuevo creyente de 3 días de convertido tiene el mismo residuo de pecaminosidad que un creyente que tenga 50 años. También tienen ambos lo mismo. El pecado no mejora. Tu residuo de pecaminosidad con el que tú vives no mejorará con el tiempo. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que la ley es espiritual, la ley es de origen divina, pero yo soy todavía carnal. Ese es el contraste. Yo soy terrenal. Todavía llevo conmigo un enemigo en mi interior que no tiene remedio. El enemigo que yo tengo en mi carne no tiene remedio. Ha sido vendido a la esclavitud del pecado. La idea no es que usted es un esclavo del pecado. No. La idea es que hay una parte residual en nuestra condición pecaminosa que sigue siendo pecaminoso. El versículo 23 que dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. En el interior yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi miembro, en mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente. Escuchen esto: me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el pecado se vale de nuestro cuerpo para llevarnos a pecar. El pecado usa tus ojos, el pecado usa tu lengua, el pecado usa tu cerebro, el pecado usa tus manos, tus pies para llevarte a pecar. Pero ¿sabe? Que aún en ese lenguaje demuestra que los cristianos ya no somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado tiene que hacernos prisioneros. Tiene que hacernos cautivos primero. ¿Por qué? Porque ya no le pertenecemos. Ya usted no le pertenece. Pablo dice en Romanos 6 que ya fuimos libertados de esa esclavitud del pecado, pero al mismo tiempo nos dice en ese mismo capítulo que debemos mantenernos en pie de guerra para no ser atrapados por el pecado que todavía está en nosotros, el viejo hombre. Un ejemplo: Romanos 6:1 dice: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. El pecado está en nuestro cuerpo. Este cuerpo que yo tengo es un cuerpo mortal, terrenal, esto, que habita el pecado. La ley es espiritual, pero yo soy terrenal. Pero nosotros no estamos llamados a obedecer la lujuria del pecado.
Ya fuimos libertados del pecado. Por eso no quiere decir que usted está exento de ser engañado o seducido por el pecado que mora en ti y en mí. Así que ten cuidado. Es la misma situación de Pablo en Gálatas 5. Cristo nos hizo libre. Un cristiano, es que un verdadero cristiano es susceptible de actuar como si fuera un esclavo. Ustedes saben que hubo una guerra aquí en 1862, la guerra civil entre el norte y el sur. El norte tratando de libertar a los esclavos, el sur tratando de retener a los esclavos. Abraham Lincoln emite el acta de emancipación el 22 de septiembre de 1862. El presidente Lincoln de los Estados Unidos emitió un acta de emancipación, es decir, para libertar a los esclavos, que ya todos esos esclavos que había en el sur se sentían libres, eran libres. ¿Usted cree que esos esclavos, después de la carta de emancipación, Lincoln firmarla, se sentían libres? No. Cuando el amo le decía, ven acá, él sentía como que si todavía fuera un esclavo. Y yo creo que ese es el problema de muchos cristianos hoy en día en su lucha contra el pecado. Ellos no entienden que han sido libertados en cuanto Satanás los tienta y caen, son esclavos de Satanás. Ahora bien, esa cautividad momentánea del pecado, cuando pecamos, no es lo que nos define, sino nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Libres de pecado, libres de la esclavitud del pecado. Un ejemplo, para que usted me entienda mejor. Hay mucha diferencia entre el soldado en medio de una guerra que es capturado en batalla y el soldado que se pasa al bando del enemigo. Hay una diferencia, ¿sí o no? Hay una diferencia entre el soldado que pertenece a una nación libre y está peleando. Imagínense, los aliados en la Primera Guerra Mundial, peleando. Estados Unidos, Francia, contra Alemania y Hungría. Eso fue en la Primera Guerra Mundial. Y uno de esos soldados aliados es tomado cautivo hasta que termine la guerra. Eso es diferente al traidor que se pasa al bando contrario porque prefiere ser parte de los alemanes. Por ejemplo, quiere ser parte del enemigo. Cuando un cristiano peca, es como un soldado que ha sido momentáneamente capturado, pero no es como un traidor que se ha pasado al bando contrario. ¿Se entendió ahora, mis hermanos? Mis hermanos, cada vez que un cristiano peca, es como un soldado que ha sido momentáneamente capturado, pero no es un traidor que se ha pasado al bando contrario del enemigo. En el capítulo 17, verso 1, otro ejemplo bíblico, encontramos la experiencia de Abraham. Abraham tenía 99 años cuando el Señor le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham fue un hombre perfecto que anduvo bien. En la Biblia encontramos la experiencia llamada de David. David es un hombre conforme al corazón de ¿quién? Conforme al corazón de Dios. Una pregunta, hermanos. Mis hermanos, en el momento que David pecó, en el momento en que Abraham estaba mintiendo, era un hombre perfecto. En el momento que Noé estaba borracho, era un hombre íntegro entre sus generaciones. En el momento en que David pecó contra Dios con Betsabé, era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que Dios te está diciendo a ti en esta mañana, en este momento, no importa lo que ha habido en tu pasado, si tú te arrepientes y te apartas del pecado. Abraham fue capturado momentáneamente cuando mintió. David fue momentáneamente capturado en el momento que pecó, igual que Noé cuando se emborrachó. Y otros tantos personajes bíblicos que cayeron en un momento de su vida en pecado.
Entonces, ellos fueron capturados momentáneamente, pero no se pasaron al bando del enemigo. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Ven el punto? Pablo está diciendo aquí, yo aborrezco el pecado, yo no lo quiero hacer, pero aún así, peca. Estamos en un cuerpo terrenal en el que habita el pecado, que nos seduce constantemente a hacer aquello que nos atrae y nos repele al mismo tiempo. Aquí está el pecado, hermano. Por un lado, apela a tu carne, a tus hábitos pecaminosos, antiguos, pero al mismo tiempo te repela y te dice, tú eres cristiano, tú quieres servir a Dios. Pablo menciona 3 lecciones aquí importantes que aprendemos hoy en día a enfrentar en la vida cristiana. Número 1, el conocimiento no es la respuesta. Pablo se sentía bien mientras no entendía lo que la ley demandaba. Cuando aprendió la lección, supo que estaba condenado. Número 2, la autodeterminación, es decir, luchar con tu propia fuerza, no da resultado. Pablo describió que pecaba en forma ni aún le eran atractivas. 3, con ser cristiano no se logra desarrollar una vida cristiana. Nacer de nuevo requiere de un momento de fe, pero el ser igual a Cristo es un proceso de toda la vida. El crecimiento cristiano es como una pelea, como una carrera cristiana. Nadie merece ser salvo. Ni el pagano que desconoce la ley de Dios, ni el cristiano que sí la conoce. Ninguno merecemos ser salvos. Todos debemos depender por completo de la obra de Cristo que hizo en la cruz del Calvario por el ser humano. Esa es la lucha. Pablo está planteando que es tu lucha y la mía. Pablo está diciendo, yo estoy en un cuerpo en que habita el pecado, que me seduce, que nos engaña constantemente a hacer aquello que nos atrae y nos repele al mismo tiempo. Y Pablo se siente perplejo, como yo supongo que se sienten perplejos todos los cristianos que estamos aquí. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Somos nosotros que tomamos la decisión de pecar. Es a nosotros que el pecado nos seduce y nos engaña. Pero esa inclinación hacia el pecado no produce de nuestro verdadero yo, que ha sido regenerado por Cristo a través del Espíritu. Porque ese nuevo hombre prefiere hacer lo bueno, no pecar. Pablo dice en el verso 18 que yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo dice, el querer el bien está en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Tú quieres leer la Biblia, tú deseas servir a Cristo, tú deseas orar más, tú deseas predicar más. Pero yo hago el mal que no quiero cuando peco. Eso practico. Y si lo que yo no quiero hacer, yo no quiero pecar, ya no soy yo que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, yo quiero hacer el bien, pero hallo esta ley, que el mal está en mí. De hecho, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Oyeron? Todo eso. Yo quiero hacer el bien. Yo no deseo pecar. Yo me deleito en la ley de Dios. Esas son las aspiraciones de un verdadero cristiano. Eso es lo que el cristiano quiere. El nuevo yo de Pablo, que ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo,
quisiera no pecar nunca. Le voy a hacer una pregunta, hermanos, que están aquí. ¿A ti no te ha pasado eso? Que tú dices, yo quisiera no pecar más nunca. ¿De dónde tú crees que viene ese deseo? ¿De tu buen corazón? ¿A ti no te pasa que cuando pecas te sientes avergonzado y horrible? ¿Por qué te sientes mal cuando pecas? ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué? Porque no quiere pecar, no quiere pecar. Pero te atrae el pecado, te seduce el pecado, te engaña. ¿Cuál es el problema entonces? Dice, pero veo, dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El pecado habita en mí, el pecado habita en mí. El pecado no es vuestro hueste de honor. Quisiéramos arrancarlo de nuestra vida para siempre, pero eso solamente será posible cuando nuestro cuerpo sea glorificado por medio de la resurrección. Y ese pecado que aún mora en este cuerpo, que nos seduce y nos engaña, para tratarnos de mover a hacer lo que sabemos que a Dios no le agrada, es una guerra constante que tiene el ser humano. ¿Sabe cuándo se intensifica más esa batalla? Cuando tú quieras hacer el bien. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, me voy a levantar temprano para leer mi Biblia, para tener un tiempo a solas con Dios. Tú quieres hacer el bien. Y Pablo dice, ahí es que yo hallo y descubro que el mal está presente en mí. Mira, tú quieres ver televisión y no va a haber ningún impedimento. Tú quieres leer la Biblia y es como si se levantara una horda de demonios dentro de ti para no leer la Biblia. Pablo dice, cuando yo quiero leer la Biblia, cuando yo quiero hacer el bien, ahí es que la cosa se pone difícil. El pecado se revoltea. Pablo está diciendo, cuando yo quiero hacer el bien, ahí es que yo descubro que el mal está en mí, porque se levanta una oposición horrible. Te levantaste por la mañana y voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a hacer el culto. Ahora, en vez de leer la Biblia, tú quieres ver las redes sociales, a ver quién te escribió por WhatsApp, quién te posteó en Facebook. Te da una pereza leer la Biblia, pero ver el WhatsApp, ver las redes sociales, no te da pereza. Lo que te da pereza es leer la Biblia. Dios permitió que se inventara el celular, ese aparato, para que sepamos que no es verdad que no tenemos tiempo. Es pereza, hermano, porque hay una resistencia. Hay una resistencia. No hay resistencia para ver televisión, no hay resistencia para ver el internet, no hay resistencia para las redes sociales, no hay resistencia para ver una serie de 50 capítulos de Netflix. No hay resistencia. A lo que hay resistencia es cuando usted dice, voy a leer la Biblia con seriedad, le voy a dedicar tiempo a esto. Ahí sí hay resistencia. Es el pecado que habita en mí. Te lo estoy diciendo, hermano, para que no le des al pecado más alimento. Si tú tienes 2 leones y a un león usted lo deja en una habitación y al otro león lo deja en el patio, y al león que está fuera en el patio usted le echa carne, agua, lo alimenta, carne y lo alimenta bien, durante varias semanas. Pero al que está en la habitación, usted no le da nada de comer y está pasando hambre, y después usted lo junta a pelear. ¿Quién va a vencer? El que está más alimentado va a vencer. ¿Cuál naturaleza tú estás alimentando más? ¿La naturaleza de Cristo o la del viejo hombre? A partir de que el hombre decide andar con Dios, descubre un gran problema. Descubre que hay cosas que a mí me gustan y hay cosas que a Dios no le gusta.
Y hay cosas que a Dios le gusta y a mí no me gusta. Es un conflicto. ¿Cómo andar con Dios? La Biblia dice que Dios no puede andar juntos si no están de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Ese es el gran conflicto que Pablo tenía. Y es el mismo conflicto que tú y yo tenemos. ¿Qué es lo que sucede en el momento que tú te conviertes? En el momento de la conversión, que tú naciste de nuevo, Dios no quita de nuestro interior el viejo hombre. No, lo deja ahí. La naturaleza mala del hombre, del lobo que nacemos, no la echa para afuera y en el lugar coloca la naturaleza de Cristo. Eso no sucede. En el momento de la conversión, Dios mata la naturaleza vieja, pero el cadáver del viejo hombre se queda en nosotros. A partir del momento de la conversión, comenzamos a ser hombres y mujeres con dos naturalezas. La del viejo hombre, el hombre carnal, que se deleita en las cosas malas, pero ahora es un cadáver, está muerto dentro de nosotros. Y en su lugar Dios pone en nosotros la nueva naturaleza, la mente de Cristo, la oveja, la criatura recién nacida. La auténtica libertad no consiste en la libertad de pecar, sino en la libertad de no pecar. Amén. Tenemos la alternativa de ceder al pecado o ceder al espíritu. ¿Cómo que se alimenta la naturaleza? A través de los 5 sentidos. Lo que oímos, tocamos, olemos, saboreamos y lo que vemos. Principalmente lo que oímos y vemos. Lo que entra por el oído y por los ojos es lo que más queda. Todo lo que vemos y todo lo que oímos, en gran manera u otra, es alimento para la naturaleza de Cristo o para la naturaleza carnal. Se alimenta la naturaleza de Cristo cuando usted estudia la Biblia. En serio. Gloria a Dios, aleluya. Cuando usted conversa con Dios por medio de la oración y predique el evangelio a otro. La vida cristiana no es un asunto de teoría, es de práctica. Tú conoces a Jesús a través de la Biblia, de la oración y de la predicación. Si tú quieres ser un buen cristiano y quieres vivir en comunión con Jesús, tienes que estudiar su palabra. No hay otra opción. Lo que nos hace sentir miserable a nosotros, en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestro yo regenerado, el que nació de nuevo, no desea pecar, desea servir a Dios de todo corazón. Pero el pecado que habita en nosotros, el viejo hombre, es un foco de resistencia constante. El pecado va a tratar por todos los medios de que no hagamos el bien. Es una lucha constante. Entonces ustedes deciden en qué bando está. En Gálatas 5:17, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen. Tremendo, hermanos. Ya para concluir, la experiencia normal de todo verdadero cristiano mientras nos encontremos de este lado de la eternidad, no quiere decir que el creyente debe ser constantemente derrotado por el pecado. No, Pablo no está diciendo eso. En Romanos 8, que es otro tema, Pablo nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un teólogo británico escribió sobre este texto. Escuchen. Oigan, Pablo no dice que la vida del creyente es tan mala como pudiera ser, sino que no es tan buena como debe de ser. Pablo está expresando su angustia por no ser un mejor cristiano. El impío se vanagloria de cualquier disparate que hace. El cristiano siempre quiere ser mejor. Creo que lo que Pablo está diciendo no es que los cristianos viven en una derrota continua, sino que ningún cristiano vive en una victoria constante. Es diferente.
muy diferente. No es que el cristiano es derrotado todo el tiempo, es que el cristiano no vive en una victoria constante. Y en ese momento y ocasión, dice Pablo, en que nosotros tenemos que triunfar sobre el pecado. Romanos 7, 14 al 25 es la forma normal que un cristiano saludable debe sentirse. ¿Y cuál es esa reacción? El 22 dice: yo amo la ley de Dios. Yo amo la ley de Dios. Yo estoy felizmente de acuerdo con la ley de Dios. En mi miembro interior yo me deleito en la ley de Dios. Aborrezco lo que acabo de hacer. Eso es lo que le pasa a un cristiano cuando peca. Yo sé que la ley es buena. Aborrezco el pecado. Aborrezco lo que acabo de hacer. Miserable me siento en esa ocasión. Así reacciona un verdadero cristiano cuando cae en pecado. Reconozco que peco, he fallado, pero no se queda derrotado, sino que se levanta en el nombre de Jesús. Y de ahí la pregunta angustiosa es: ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta no es, esfuérzate más por obedecer. No. Recuerden, la ley ni salva ni santifica. Esa no es la respuesta. La respuesta es en el versículo 25, que es el título del tema. Ya vemos lo que Pablo dice de la ley. Ya vemos lo que Pablo dice de sí mismo. Ahora, ¿qué dice Pablo del fin de nuestra lucha? Dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Expresa el anhelo ardiente de todo verdadero cristiano de que llegue ese día en que ya no seamos más estorbados por el pecado, para servir a Dios libremente, sin pecado, cuando ninguna cosa de este mundo disminuya la llama de esta pasión por Cristo. ¿Nunca he experimentado eso? Ese anhelo en el corazón. ¿Quién podrá librarme del pecado de muerte? El pecado nos dificulta tanto entregarnos por entero a Cristo. ¿Quién me librará? Respuesta, título del tema: gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Por cada mirada que le dé a tu pecado, mira 100 veces a Jesús. Y yo creo que a la luz de este pasaje, ¿cuántos dicen amén? Amén. A esto, por cada mirada que le dé a tu pecado, mira 100 veces a Cristo. Cuando estamos en medio de la lucha en contra del pecado, mis hermanos, usa esta expresión de gratitud. Título del tema: gracias a Dios por Jesucristo. No te quedes postrado viendo tu lucha. Tienes que llegar a ese punto de gratitud. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, porque fue Él quien nos libró de la condenación del pecado. ¿Cómo comienza Pablo en Romanos 8? Por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En medio de tu lucha, no hay condenación para ti. Ya Cristo pagó. Todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz del Calvario, de tal manera que cuando nos presentemos ante el tribunal de Dios, ya sabemos de antemano que el veredicto de inocencia está ahí, en ese tribunal. Ya no hay condenación. Gloria a Dios, aleluya. Ya Cristo pagó. Solamente nos has liberado del pecado, nos has liberado de la esclavitud del pecado. Pero gracias a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo. Dígalo después de mí: gracias a Dios por Jesucristo. Título del tema. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.